Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El personaje que nos va a llevar durante la conversación en este programa motivó a que el famoso Miguel Ángel le hiciera una escultura de mármol blanco tremenda que hoy día nos queda de aquella época de la Florencia, del Renacimiento, pero hablando de un personaje que ha trascendido entonces miles de años, el rey David. Sin duda, Salvador, alguien que se ha metido en la historia y apela a muchísimos desde distintos ángulos. Sí, el rey David, que más o menos vive un milenio antes de Jesucristo, tal vez es el personaje más completo de la antigüedad por todo el material que tenemos y que podemos conocer acerca de su vida. No solamente conocemos las instancias por las que tuvo que atravesar, instancias históricas, sino que además conocemos su mundo interior, porque por lo menos tenemos alrededor de 75 salmos escritos por David. Y en el rey David se juntaron muchas cosas. Era un personaje complejo, pero con muchas facetas. Porque David comienza su vida como pastor de oveja, llega a ser un guerrero importante, accede al trono de Israel, es un músico destacado, es un poeta finísimo, lo que quiere decir que era un hombre múltiple, sí, en versátil. todo sentido, muy versátil, muy inteligente, muy capaz, y creo que justamente por eso es un personaje atractivo, muy atractivo. Sí, conocemos muchos detalles de su vida al punto de poder obtener un perfil bien claro de quién era este hombre. Y sería bueno entonces ver algunos aspectos de la vida de este gran rey para saber qué podemos aprender. Sí, por supuesto. Lo interesante es mirar al rey David en su evolución histórica, porque fue también un gran político, ¿no? Él nace en el momento en que Israel está consolidando su monarquía. Claro. Tiene su primer rey. Cambiando el sistema de gobierno. Habían tenido un sistema de gobierno tribal que había entrado en crisis y que finalmente lo habían reemplazado por un sistema monárquico. David va a ser el segundo de los reyes, pero nace en la ciudad de Belén, que era una ciudad de pastores, era una aldea de pastores, y el primer oficio que tiene, como toda la gente de Belén, es pastorear las ovejas. Este oficio lo va a marcar durante toda su vida. Es decir, él reiteradamente en sus poemas va a referirse a esa historia del pasado, ¿no? Siempre va a volver a la historia del pasado y a mirarse en el espejo del pastor que fue. Y mira con nostalgia a Belén en muchos casos, hasta el momento que cuando era rey en su trono, él desea hasta beber agua de la fuente de Belén en su momento, y lo dice, y alguien va a buscarle el agua en un cántaro. Sí, parecería que la infancia fue lo marcó en tal forma que Belén va a estar siempre presente en su vida y que su tarea de pastor va a estar siempre presente, porque incluso cuando él habla de su función como rey, la compara inevitablemente con la función del pastor. Él está llevando un rebaño adelante, pero un rebaño de hombres. Claro, ¿no? Claro. Que no utiliza el término rebaño como lo usamos peyorativamente nosotros, sino lo utiliza como lo ve un pastor, ¿no? Que para él para el pastor cada oveja tiene su personalidad, ¿no? Las diferencia, no las ve como masa. Y David tenía eso, él conocía a su gente y hablaba con su gente y se relacionaba con su gente, y era un gran caudillo, era un gran líder, ¿no? El gran salto en la vida de David se da porque reunía dos condiciones. En primer lugar, porque era un hombre de mucha fe, con una relación de fe tremendamente conflictiva. La fe de David no era una fe llana, no era una fe simple, es una fe muy compleja. Un hombre que tuvo que vivir muchos avatares en su vida
y que en cada alternativa que debió afrontar, el enfoque de la fe fue fundamental, pero que se atrevió en todo sentido a expresar las dudas de la fe, las angustias de la fe. En los Salmos de David se revela el corazón del hombre de fe como en ninguna otra obra que yo conozca, ¿no? Quiere decir que David es el gran hombre de la antigüedad para el pueblo de Israel, hasta tal punto que hasta hoy la ciudad de Jerusalén se la sigue llamando Ciudad de David, la estrella judía se la llama Estrella de David. David es un nombre que está allí presente todavía en Israel como uno de los grandes nombres de la antigüedad. Así que hace ese gran salto cuando entonces pasa de la actividad pastoril a la actividad primero militar y después política. Sí, va a la corte, ¿no? Realmente salta a la corte. Y salta justamente por esa fe que tiene. Él tenía sus hermanos mayores, que pertenecían al ejército. El ejército estaba en pie de guerra en ese momento con los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que había emigrado, posiblemente de Creta, o algunos otros piensan que de Chipre. Era un pueblo poderoso en el mar que llegó a desafiar al imperio egipcio. Uh-huh. Como no pudieron con el imperio egipcio, se instalaron en lo que hoy es la Franja de Gaza. Uh-huh. De allí viene el nombre Palestina, del nombre filisteo, ¿no? Se instalaron allí y asediaban al reino de Saúl, que era el primer rey de Israel, el predecesor de David. Dos culturas muy diferentes. Dos culturas diferentes. Los filisteos eran un pueblo conquistador y querían conquistar a Israel. Tenían entre ellos gente que tenía problemas seguramente en la hipófisis, cosa que se dio mucho en ciertos pueblos de la antigüedad, y tenían gente de elevada estatura, de muy elevada estatura, que ellos los consideraban sus campeones de guerra, claro, y los sacaban al frente de la batalla para asustar a los enemigos. Entre ellos tenían uno famoso, que va a ser famoso, que va a ser Goliat, que no es lo que pintan las historietas ni nada de eso, sino que es un personaje histórico de una elevada estatura, que se marca, en la Biblia está la altura. No es una estatura que hemos desconocido, aunque es descomunal, claro, pero bueno, forma parte de la patología y de la enfermedad, pero eran utilizados como hombres de guerra que en muchos casos asustaban por su sola presencia, claro, ¿no? Claro. Eran los famosos gigantes de la antigüedad, ¿no? Los pueblos que tenían este tipo de gente los exhibían y solamente la exhibición de ellos asustaba a la gente. Bueno, sacaron a su campeón y desafiaron a que sacara un campeón Israel y que en vez de tener una gran batalla hicieran una lucha entre campeones y vencieran. Y lógicamente sacaban a un gigante armado, desafiando a quien de Israel quería ir a luchar con él. Uh-huh. Pero no era solamente la estatura del gigante, es que los filisteos manejaban una gran tecnología que no tenían los hebreos, que es la tecnología del hierro. Claro. Ellos tenían toda la tecnología del hierro, entonces usaban herramientas de hierro. Y los hebreos necesitaban, aún para afilar las herramientas, depender de ellos. Yeah. Es decir, ahí hay un choque tecnológico muy importante. Y en la lucha entre David y Goliat se nota esa diferencia de tecnología. Sí, entonces aparece un hombre grande con la tecnología y está tratando, en alguna forma, de aplastar al que tiene delante. Es una lucha tecnológica esta. Es interesante, ¿no? Eso. Cuando Saúl, que era un hombre también de elevada estatura, pero no un gigante, siente que es desafiado, rehúsa él tomar las armas y nadie en Israel quiere tomar ese lugar. No, si no va el rey. Claro, por lo tanto están acobardados, están los dos ejércitos enfrentados durante 40 días, estuvieron parados ahí, uno frente a otro, y todos los días salía el campeón y decía, bueno, ¿quién pelea? Porque aquí el que venza va a ser el que domine la región. Llega David para llevar alimento a sus hermanos y ve la situación, y ahí se despierta el hombre de fe. Uh-huh. El hombre de fe que dice, este hombre está desafiando a Dios y nosotros podemos vencerlo por la fe. Pero además, David era un jovencito que había estado en el desierto cuidando las ovejas y había tenido que vérsela con fieras. Y había sido diestro en el manejo de la honda. Uh-huh.
Y seguramente David une aquí estas dos cosas. En primer lugar, él ve que la posibilidad está en usar la tecnología de la edad de piedra, claro, que era la que usaban ellos todavía, pero que podían en alguna forma porque podían matar a la distancia. Y entonces él acepta el desafío. Todos le dicen que no puede ser, que él es un joven, pero como no hay nadie que vaya, finalmente Saúl lo manda. Sí. Y cuando sale un muchacho que no tiene armadura, que está totalmente desprotegido, y se levanta con alguien que es el monstruo tecnológico de la época. ¿Qué pasa? Que David toma su onda, y con una onda de aquella época, ¿no? Hace girar la piedra y le pega en la cabeza y el gigante cae. La caída de ese gigante significa el avance del pueblo de Israel, y allí ellos adquieren la tecnología del hierro. Es decir, la gran conquista que hace David en ese momento es que frente a los filisteos vencidos, ellos pudieron tomar la tecnología del hierro. Claro, pasaron hacia donde estaban ellos. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri, hablando sobre el rey David. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos recorriendo la multifacética vida de el rey David, este personaje de la antigüedad que todavía el día de hoy ha dado incluso para que se hagan realizaciones cinematográficas tremendas para ilustrar la vida de este hombre que ha marcado toda una generación y hasta el día de hoy también a una nación particularmente que lo tiene como símbolo en muchos aspectos. Estabas hablando, Salvador, de el encuentro de David con ese poderoso gigante que era Goliat, los filisteos contra los judíos, los hebreos, marcando la lucha tecnológica avanzada de la época contra la era de piedra todavía. Uh-huh. Bueno, tenían otros metales, ¿no? Yo mencioné la edad de piedra porque, porque en la onda se usaban piedras, ¿no? Pero esto fue un avance muy importante para Israel y le dio acceso a David. En primer lugar, le dio popularidad. Sí, saltó del anonimato. De golpe saltó del anonimato a una popularidad bien ganada. Y en segundo lugar, lo empujó a participar de la corte. Claro, ya después de ahí se quedó en la corte y no salió más. Uh-huh. El hecho de estar en la corte le hizo conocer todos los enredos que tiene un sistema monárquico, todas las intrigas que hay, y por supuesto que su gran enemigo fue el rey Saúl. Uh-huh. A pesar de que él se casó con la hija de Saúl, siempre Saúl intentó matarlo, y aunque eliminarlo. Fue gran amigo de su hijo también. Él era un gran amigo del hijo de Saúl, Jonatán, una de las amistades arquetípicas. Pero no obstante, Saúl estaba envidioso de la fama de él y además había quedado muy descolocado como rey frente a la victoria de un jovencito como David. David, sin embargo, se mantuvo con prudencia porque sabía que todo desborde iba a ser negativo. Uh-huh. A la muerte de Saúl, David accede al trono de una de las tribus, no de todas. Claro. Y finalmente, después de 7 años, las 12 tribus se unen y le dan el trono a David. Uh-huh. Es un hombre que sabe de tiempos políticos también. Claro. Sabe que no es cuestión de forzar las cosas, sino que las cosas tienen que llegar por decantación, y él llega al trono por decantación y va a estar 33 años gobernando a todo Israel, en total 40 años como rey. David
como rey, expande el reino y lo lleva a el comienzo de su esplendor. Es decir, él prepara la edad dorada. La edad dorada va a venir con Salomón. Claro. Pero deja alguna herencia muy importante. En primer lugar, él conquista Jebús y la transforma en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad que funda David. Es decir, es una ciudad antigua, ciudad de Salem, que después cayó en manos de los pueblos jebuseos, y David le da el estatus de ciudad capital. En ese lugar está uno de los montes sagrados, el monte de Sión, lo que quiere decir que él se establece allí en la ciudad. La otra cosa que hace es que organiza el culto religioso. Le da una organización que antes no tenía. Es verdad. Jerarquiza entonces la parte religiosa y jerarquiza la parte política, dándole una ciudad capital. Esto va a ser cosas que van a persistir en el tiempo. Intenta también construir un gran templo en Jerusalén. En su relación con Dios, Dios le dice que no va a poder construir ese templo. Entonces él logra reunir los materiales, cosa que su hijo Salomón, que va a ser el que lo va a suceder, tenga todo como para llegar a consolidar el reino, formando un templo y teniendo un palacio fastuoso, etcétera. Lo que quiere decir que David hizo muchas cosas muy importantes para el futuro de Israel. Por eso es un rey con tanta fama y tanto prestigio hasta el día de hoy. Y que marca tanto a una nación, porque la proyectó y le puso su sello, y sin duda alguna. Sí, y fue grande también en sus fracasos, claro, porque no ocultemos los fracasos de David. David tomó a la mujer de un amigo que estaba en el frente de batalla, tuvo un hijo con ella, para ocultarlo llamó al amigo para que aparentara que fuera de él, que el hijo era de él. Como no pudo hacerlo, lo mandó al frente de batalla para que lo mataran. Después se quedó con la esposa. Es decir, tiene una zona oscura también. No es el personaje totalmente luminoso. Claro. Pero es interesante que sea así, porque está mostrando también la otra faceta, ¿no? Está mostrando que es un hombre en toda su dimensión. No es un héroe, es un hombre. Y como hombre tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Tuvo que pasar momentos muy difíciles, sobre todo durante el tiempo en que Saúl reinaba, claro, donde la presión política fue tan grande que tuvo que retirarse, huir al desierto y vivir allí. Pero allí volvió a mostrar su capacidad de líder, porque estando en el desierto, él logró juntar un grupo de gente muy importante que van a ser los que lo van a acompañar cuando él llegue al reino. Claro, es decir, consolidó un liderazgo. Exacto. Mientras que él estaba en el desierto siendo perseguido. Pero no quería terminar esta charla de David sin considerar también la vida espiritual de él. David es un hombre que nos deja más, como dije, más de 70 salmos escritos, donde muestra realmente las entretelas de su alma. Algunos de estos salmos vienen fechados y uno sabe más o menos en qué época fueron escritos y frente a qué situaciones, otros no. Pero en todos esos salmos él muestra que tiene grandes luchas interiores, que reciben muchísima presión de los enemigos, que la presión de los enemigos lo afectan profundamente, pero que busca siempre un refugio en la fe y un refugio en Dios para que lo sostenga. La fe en David es el punto crucial y fundamental de su vida. Une todo. La fe es lo que lo sostiene en el lugar en que está. Él entiende que es su fe en Dios y es el Dios en el que él cree, el que lo ha puesto en ese lugar. Entiende también que debe ser fiel a Dios. En sus pecados y en sus caídas, él tiene una lucha con Dios, pero termina confesando su mal y presentando su angustia, su dolor y su arrepentimiento delante de Dios. Lo que quiere decir que toda la vida de David es un constante diálogo con el Creador. Y ese constante diálogo, ¿en qué dimensión se da? Si uno lee los salmos de David, se da cuenta cuál es la dimensión que tiene, pero tal vez el salmo que mejor expresa esa dimensión es el salmo que comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo que quiere decir que él retoma en ese salmo el pensamiento del principio de lo que él vivió en su infancia con las ovejas y se pone
en el rol totalmente distinto al que había cumplido. Claro. Yo soy la oveja y él es el pastor. Y entonces él me asegura en todo momento, con su presencia y con su poder, que yo puedo transitar en esta vida confiado porque tengo mi fe puesta en él. Uh-huh. Y no solamente eso, sino que David tiene también visión con respecto al futuro. Y él termina diciendo, cree en la vida futura, y entonces termina diciendo, y en la casa del Señor voy a morar por largos días, que era la forma de hablar de la eternidad. Lo que quiere decir que David tenía una plena conciencia de que su relación con Dios era fundamental para llevar adelante el propósito que Dios le había puesto en la vida, que es ese propósito de gobierno que tanto le costó y que tanto sufrimiento trajo, pero que también tantas satisfacciones le dio. David muere honrado por su pueblo pueblo lo honra, y Salomón va a cumplir el sueño de David y va a poder hacer el famoso templo de Jerusalén. Es una vida entonces de grandes luces, de sombras, de luchas, de dudas, de certezas, una vida que nos muestra cómo somos los seres humanos, ¿no? Cómo luchamos con todas esas cosas. Y una vida que muestra lo que significa la vida de fe, porque a veces hay muchas ilusiones con respecto a esto. Uh-huh. El hombre de fe tiene que ser impecable, no tiene que tener caídas, es un hombre... Y entonces se forman falsas figuras de lo que significa la fe. Los hombres somos hombres, y como hombres tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestros problemas. Uh-huh. La fe es lo que nos relaciona con Dios y nos ayuda a seguir adelante. Lo que no quiere decir que no fracasemos. Claro. En nuestra vida, lo que no quiere decir que no tengamos tropiezos en nuestra vida. Lo importante es mantener esa relación constante con Dios que nos ayuda a avanzar como le ayudó a David. David fracasó muchas veces, David cayó muchas veces, David tuvo muchos problemas, tuvo muchas angustias, pero como él mismo dice, tenía la protección de Dios, uh-huh. y esa protección de Dios era la que en todo momento lo sostenía y podía seguir adelante. Y creo que el gran mensaje de David, de la vida de David, es justamente eso. Uno es un ser humano y como seres humanos tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestros problemas, pero podemos confiar en un Dios grande que nos sostenga en todo momento y en todo lugar.
La sonata del rey David, composición de Srul Irving Glick e interpretada en el arpa por Judy Loman, aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber de su opinión sobre este perfil que ha trazado Salvador de Lutri en nuestro Tierra Firme de hoy. Puede hacerlo enviando un SMS o un WhatsApp a este número, signo de más 598 91 610 610. Una vez más, signo de más 598 91 610 610. También nos encuentra en internet tierrafirme.rtm.org para escuchar nuevamente el programa, para descargarlo, compartirlo y también opinar de su contenido. tierrafirme.rtm.org y allí toda la biblioteca digital de nuestro programa, artículos, los grandes temas, los enlaces a las redes sociales para mantenerse activo y participando en nuestra comunidad. tierrafirme.rtm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.